Hola, ¿cómo están? Tengo el privilegio hoy de dirigirme a ustedes para compartir este tiempo de devocional. Estaba leyendo la palabra de Dios, capítulo 12 de Hechos de los Apóstoles. Algo que le pasó a Pedro, el apóstol, el discípulo de Jesús. Dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se suponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Pero me encantan los peros de la Biblia. Los peros y los entonces en la palabra de Dios, la verdad que me cautivan. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por Pedro. ¡Qué bendición! Poder acercarnos a Dios a través de la oración. Poder acercarnos al trono de Dios a través de la oración. ¿Saben? Que nadie se puede acercar a Dios si no es por medio de nuestro puente, nuestro Salvador, nuestro Señor, que es Jesucristo. Nadie puede acercarse así nomás a Dios. Dice la palabra de Dios que nadie va al Padre si no es por Él. Y gracias a Dios que tenemos acceso directo, ¿no? Mientras Pedro estaba pasando por un tiempo de persecución, un tiempo de quebranto, un tiempo de prueba, un tiempo de proceso, dice que la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La iglesia tiene que capacitarse en esto que es la oración. Estamos quizás capacitados en montones de cosas, en estudios bíblicos, estamos capacitados en dar lecciones, pero la iglesia tiene que capacitarse para hacer oración sin cesar, continua a Dios, por distintas cosas. Y una de estas cosas es la iglesia, nosotros como pueblo. Me agrada saber de que puedo dirigirme a Dios directamente en el nombre de Jesús. ¿Y saben lo que dice el Salmo 40? El Salmo 40 dice: pacientemente esperé a Jehová, y Él oyó mi clamor. Y dice: y se inclinó a mí. Me encanta cuando Dios se inclina a mí. ¿Quién soy yo para que Él se incline a mí? Se va a inclinar a mí cuando yo clame, cuando yo ore, cuando yo interceda a Dios, ¿no? O imagínate Dios agachándose, inclinándose a mi favor, cuando yo estoy pasando por diversos problemas, diversos inconvenientes, cuando yo estoy en el proceso. Y dice el Salmo 40 también: y me sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. ¿Cuándo? Cuando tuve paciencia, porque dice: pacientemente esperé a Jehová. Y ese pacientemente llega un momento en que Dios se inclina a nuestro favor, ¿no? Aunque vos no quieras creer, hay muchas personas que están orando por vos. Ya cuando ya uno está orando por la iglesia, estás incluido, estás incluida. Estamos incluidos todos. No es la iglesia la iglesia de fulano de tal que está pastoreando fulano de tal, no. Es la iglesia, y cuando digo la iglesia, es la iglesia universal de todo el mundo. Qué maravilloso cuando le decimos al Señor: Señor, bendice a la iglesia. Y el Señor ya sabe cuál es la iglesia. La iglesia es la que Él va a venir a buscar. La iglesia es la iglesia de los redimidos. Y dice acá que había un grupo de personas que se juntaban en una casa y hacían sin cesar oración a Dios por él. Y dice: y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó, diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía. Pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma.
y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Oh Dios mío, las cosas que suceden cuando hay un pueblo que ora, cuando hay un pueblo que se humilla, cuando hay un pueblo que ayuna y busca el rostro de Dios. No es solamente leer la palabra, sino tener contacto con el invisible, contacto con el Señor Todopoderoso. Dice que había un grupo de hermanos en una casa llamada iglesia que estaban haciendo oración sin cesar por él. Y ¿sabe qué? Dios escuchó las oraciones y envió su ángel. Y dice que mientras Pedro dormía, había un pueblo, había una iglesia, había un grupo casero que estaba haciendo oración sin cesar a Dios por Pedro. Y de repente se le apareció el ángel. Y dice que mientras había unos 16 personas custodiando a una sola persona, se quedaron todos dormidos. Y le despertó el ángel, le dije: prepárate, ceñite, prepárate, porque lo que viene después es maravilloso. Porque hay un pueblo que está orando por vos, ¿sabés, Pedro? Hay un pueblo que está orando por usted, hay un pueblo que está orando por su casa, hay un pueblo que está orando por la iglesia que usted pastorea. Hay un pueblo que está clamando y orando para que sucedan cosas extraordinarias. Y dice que pasó la primera guardia. Y dice que saliendo había una puerta imposible de abrir. Porque ya estaban con candados, vas a saber, con cadenas, cerrada por todos lados. Pero ante la presencia del Señor no hay nada imposible. Dice que había una puerta de hierro que se abrió automáticamente. Porque cuando hay un pueblo, cuando hay una iglesia que clama, que ora, que se humilla ante la presencia del Señor, que ayuna y busca el rostro de Dios, las puertas que son imposibles de abrir comienzan a abrirse. Comienzan a abrirse. Prepárate. Porque si buscas el rostro de Dios, si buscamos el rostro de Dios en oración, en clamor, en intercesión, si lo buscamos en oración, aquellas puertas imposibles, por más que sean de hierro, de acero, de lo que sea, se van a abrir. Porque hay un pueblo, y aunque sea pequeñito, hay un pueblo que ora y Dios responde. Gracias, que Dios te bendiga muchísimo. Esta palabra se encuentra en Hechos de los Apóstoles, capítulo 12. Lee todo el capítulo y fíjate qué bendición es la palabra. Chau, chau. Dios te bendiga mucho. Chau.